Creo que fue una operación para darle envidia a Putin. Caramba. Porque ahora mismo Putin tiene que estar diciendo, oye, Yo sé, yo Zelensky ¿por qué yo no hice eso con Zelensky? No, miren, ¿qué es lo que ha pasado? El mundo está viviendo, y es bueno que nos hagamos cargo de ese desafío. El mundo está viviendo la primera guerra global híbrida, que es un concepto nuevo. Esta es una guerra que se desarrolla en múltiples planos simultáneamente. Esa guerra empezó a desarrollarse básicamente cuando China y Rusia, después de la crisis del 2008 y después de la política norteamericana de impulsar un cambio de régimen en Libia, un cambio de régimen en Siria y un cambio de régimen en Ucrania, terminó provocando esa reacción de esas dos superpotencias que decidieron vamos a retar a Estados Unidos como potencia mundial. Porque el imperialismo globalista se concibió sobre la base de 4 pilares. Cadena de suministro integradas globalmente. Y la mejor muestra de eso la tenemos con las tierras raras. Todos los países que tienen economías avanzadas de alta tecnología dependen de las tierras raras de China. Como insumo, sí. Pero China se posicionó como el monopolio en la producción y en la comercialización. Y eso fue lo que se acordó dentro del esquema de cadena de suministro integrada. Eso solamente estoy poniendo un ejemplo, pero un ejemplo muy sensible, porque este es un componente clave de muchos de los conflictos que hay ahora mismo. El segundo pilar de ese orden global era el multilateralismo. El multilateralismo, un mundo basado en reglas, que fue aquella expresión del presidente Bush en 1990, cuando movió la gran coalición para derrotar a Irak en Kuwait. Ese mundo basado en reglas terminó siendo cuestionado en muchas partes del mundo porque se veía que esas reglas no se aplicaban siempre, y además que los organismos internacionales tampoco ayudaban a resolver los problemas, sino que por el contrario lo usaban. Generaban una dinámica de aprovechar los conflictos para que las burocracias internacionales ganaran, subsistieran, operaran. Sí, el multilateralismo provocó una inflación burocrática, tanto en la ONU y todas sus dependencias, muchas ONG, muchas, como esa cultura de que el nuevo orden lo iban a modelar unos relatos que se iban a difundir a través de una serie de vías de poderes blandos, y particularmente de las ONGs como instrumento de dominio. También se vio ahora con el desmonte abrupto, duro, que ha hecho la administración Trump del entramado de ONGs que estaban siendo financiadas por Estados Unidos, pero que todavía siguen buscando apoyo de Soros, de Klaus Schwab, de una serie de figuras del mundo. Entonces ese otro elemento importante, el multilateralismo, empezó a entrar en crisis. Y no, los dominicanos no tenemos que irnos muy lejos para saber que eso es así, porque solamente hay que mirar lo que ha pasado en Haití. Sí. Haití es Estado fundador de Naciones Unidas,
y en los últimos 30 y pico de años ha tenido crisis tras crisis y siempre se envía una misión de Naciones Unidas y lejos de arreglarse el conflicto se empeora. Enriquece mucha gente. Y mucha gente saca beneficio de eso. El tercer elemento es el multiculturalismo. El multiculturalismo partió de la ilusión de que el mundo era un mundo sin fronteras, donde los Estados-naciones iban a desaparecer, se iban a ir diluyendo y iba a surgir algo nuevo con una ciudadanía global. Entonces, ¿qué pasó? Se debilitaron los estados y se han provocado escenarios de gran conflicto, especialmente eso se nota mucho en Europa. En Europa particularmente. Porque en Europa, con las crisis del Magreb, del Sahel y las crisis Medio Oriente, hay flujos migratorios brutales que además van con un ánimo de conquista. Porque todas las naciones europeas fueron naciones coloniales, potencias coloniales que dominaron África, dominaron Medio Oriente, Asia. Y América también. América. Pero ellos van a la reconquista y ahí hay una dimensión más complicada y es que del mundo de múltiples civilizaciones, hay una, lo explica Huntington muy bien, hay una que perdió su estado central, que es el caso de la civilización musulmana. La civilización eslava, ruso-eslava, tiene un estado fuerte central, un imperio. Occidente, por igual, tiene varios estados fuertes, pero sobre todo tiene la superpotencia de Estados Unidos. La civilización japonesa tiene un estado japonés. La cultura China tiene 3.000 años siendo imperio. Ahora es que está estrenando un imperialismo, porque nunca había sido imperialista, pero... Lo era, pero no lo era. Era un imperio, pero no era imperialista. Exacto. Soy. Es una cosa llamativa. Ellos parece que de tanto sufrir los impactos del imperialismo occidental, entonces se contaminaron y salieron ahora en un plan de imperialismo al estilo chino. Porque no es lo mismo. No es lo mismo el imperialismo occidental que el imperialismo chino. Entonces, el multiculturalismo colapsó y el testimonio de Angela Merkel yo creo que puede ser el más dirimente, porque ella fue la líder europea que más se involucró en esa línea, en abrir la frontera, en justificar el multiculturalismo, y resulta que eso no funciona, especialmente no funciona en sociedades que están viviendo un invierno demográfico o que han cometido suicidio demográfico. Especialmente Europa. Eso lo han dicho voces muy ilustradas. El cardenal Sara, por ejemplo, no deja de reiterar a cada momento que el prelado católico más influyente viene de África, conoce lo que está pasando y ve lo que está pasando en Europa y le duele porque Europa se negó a sí misma, negó sus raíces por el mercado, soñando con sumar a Turquía a la Unión Europea. Se le olvidó que hay naciones, hay cultura y hay resistencia. En el mundo islámico no hay un Estado-nación fuerte. La Umma Arabilla, la Umma Islamilla no tiene un Estado fuerte. Hubo varios intentos, fracasaron. Después de la caída del Imperio Otomano, me refiero. Es decir, para esta época hace casi 100 años. Entonces, ¿qué pasa? El otro pilar, que todavía está en pie, pero ya se nota su agrietamiento,
es el pilar del transhumanismo. El transhumanismo es una especie de ideología que incorpora elementos del comunismo, elementos del fascismo, y ahora quiere aprovechar para recrear la condición humana a partir de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Crear una nueva condición humana a voluntad, por diseño. Eso está generando tensiones y conflictos, especialmente en naciones como Estados Unidos. Y en China no tanto, porque como la base de gobierno del Partido Comunista es la doctrina comunista y hay una visión materialista, la idea de que se puede recrear la condición humana con inteligencia artificial, clonación, selección genética, una serie de técnicas de diseño, cambio de género. Todo eso estaba ahí en la orden del día. Y además todo eso empalma con la visión de las élites herodianas. Yo le digo herodianas porque ellos quieren reducir la población del mundo. Como Herodes, que quiso eliminar los niños. Digo, todos los años hay 60 millones de abortos en el mundo. 60 millones de abortos. Eso es una de las cosas más terribles, y eso es una siembra de violencia a nivel planetario. Entonces, ¿qué pasa? El orden mundial ese empezó a derrumbarse. Y al derrumbarse, en la contradicción dominante pasó a ser el nacionalismo de gran potencia en Estados Unidos. Porque la emergencia de Putin en Rusia fue una reacción del nacionalismo de gran potencia. Sí, cayó la Unión Soviética y el campo socialista se derrumban, y hay un estado profundo en Rusia, así como hay un estado profundo en Estados Unidos. En Rusia está el estado profundo de los silovikis, que son todos esos cuadros del aparato de inteligencia, del complejo industrial militar ruso, de la alta tecnología, y ellos decidieron, vamos a pasar esta página, este capítulo de Yeltsin, donde se veía una Rusia vulnerable, mucho más abierta, más flexible. Y sobre todo abriendo las riquezas de Rusia a la captura por las compañías internacionales, en alianza con los oligarcas rusos. Putin lo que viene es básicamente a reivindicar, a revertir esta tendencia y a levantar un nacionalismo ruso, panruso, con una mirada puesta en Euroasia y una mirada puesta en Europa, y buscando su zona de influencia natural. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que el conflicto de Ucrania, que empezó con la toma de Crimea y de parte del Donbass, más el conflicto en el Mar Meridional, en el 14, tenían, vamos a decir, una conexión con algo que había pasado previamente. ¿Cuál fue? Bueno, vino nada más y nada menos que la crisis de las hipotecas subprime, y entonces en esa crisis fue Asia que rescató a Estados Unidos. Los chinos, los asiáticos, los árabes entendieron: nosotros, ya que hemos ido al rescate de Estados Unidos, tenemos que ayudar a ajustar este orden mundial, porque no podemos seguir en un escenario tan complicado como un Estados Unidos metiéndose en escenario de conflicto, generando esa idea de llevar la democracia de que al mundo árabe, a contrapelo de cualquier cosa, al Magreb, por cualquier vía, y todo eso. Eso puso a muchos países del mundo: bueno, vamos a cambiar eso. Trump, en realidad,
acuérdense esto, Trump aparece